exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Déjenme decirles que la mejor noticia que podemos tener es la que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha venido para nosotros. No nos alejemos de Él. No demos un paso atrás ni un paso al costado, porque Cristo tomó la iniciativa. Él vino para nosotros y lo dijo: se ha acercado. No nos neguemos a Él, abramos nuestro corazón, nuestra mente, entreguemos nuestro ser para servirle, para seguirlo, para que el día malo, el día de aflicción, tengamos ese soporte que necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que venir para rescatarnos, y así ha sucedido. Y esa es la manera que quería iniciar esta noche, para que nos recordemos en nuestra mente y en nuestro corazón que el reino de los cielos se ha acercado. En este mes, que es un mes donde de una u otra manera recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo en que hay gente que se siente alegre porque está reunido con su familia y sus seres queridos, y hay gente que está triste porque no está con ellos, ya sea porque estén lejos o porque los perdieron no hace mucho y están un poco tristes en su corazón. Pero este tiempo, en este mes, nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. Debemos hacerlo todo el tiempo, pero ya que así está diseñado, porque no lo hicimos nosotros, así está diseñado, usemos este tiempo para disponer nuestro corazón, para ser testimonio de que cuando el reino se acercó, nosotros abrimos este corazón, entregamos nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo y lo seguimos. Yo hoy día quiero predicar sobre lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la natividad o la Navidad, si le queremos llamar así. Muchos critican el por qué celebramos algunos esta fiesta, y los que critican son cristianos y dicen: no debemos celebrar esta fiesta porque Dios no la mandó celebrar. En las predicaciones pasadas yo les hice ver de que Dios solo dispuso 7 fiestas en su palabra. Sin embargo, el pueblo judío incluyó 2 fiestas más que nombramos, que era la fiesta de Purim y la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de las luces. ¿Por qué las incluyó? Porque era el reconocimiento del hombre en el favor de Dios que había tenido de atenderlos y solucionarles en ese momento, de una u otra manera, salvarle la vida al pueblo para lo que era la fiesta de Purim, y mantener esa lámpara sagrada prendida por 8 días más cuando solo tenía aceite para un día. Entonces, estas fiestas que fueron de iniciativa humana y están incluidas en la palabra de Dios, también las cumplió nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el objetivo de ello era honrar la gloria de Dios, el favor de Dios para con nosotros, los hombres, que no merecemos nada, que somos pecadores. Y cuando nosotros en este tiempo recordamos y queremos celebrar la Navidad, quiero yo empezar haciéndoles o leyéndoles la definición que el mundo le da a la palabra Navidad en la Real Academia Española, que es el órgano oficial para definir las cosas, y dice así: Navidad procede del latín nativitas o nativitatis,
que significa nacimiento. O sea, cuando ponemos natividad, estamos hablando de nacimiento. Lo define tanto como la festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, pero también por extensión como el tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos. Esa es la definición de la Real Academia Española, que es el órgano oficial del lenguaje que nosotros hablamos. Y aún el mundo reconoce que estamos nosotros reconociendo en este tiempo, y específicamente lo hacemos el 25 de diciembre, que estamos reconociendo o estamos dando un honor a Dios que se hizo hombre, al cielo que se ha acercado, a Cristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació el 25. Específicamente, no conocemos el día que Él nació. No existe un dato bíblico ni un dato histórico que nos diga el tiempo que nació. Solamente podemos determinar la estación en la que nació por la manera en que está detallada la historia. Y sabemos que no fue en invierno. Algunos dicen que debió haber nacido en febrero o marzo, otros dicen que debió haber nacido entre septiembre. Pero no importa, sabemos que un día nació. Un día el cielo se acercó a nosotros para que nosotros podamos atendernos con Él, para que nosotros podamos recibirlo a Él. Y ese día es el que nosotros realmente vamos a resaltar como Navidad. Cuando esta iglesia, esta casa, dice vamos a tener un especial servicio de Navidad, estamos abocándonos a que la razón de la celebración es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón. Nuestro corazón así está dispuesto. Nuestra mente tiene el conocimiento de que para eso es que va a celebrar ese día. Y este día que nosotros celebramos no se celebró en un principio. En los primeros años, cuando la iglesia primitiva empezó, no se celebraba la Navidad. Y muchos sustentan eso. Obvio, no se celebraba la Navidad. No iba a poder celebrarse la Navidad porque ni siquiera la iglesia podía sostenerse por sí misma porque estaba siendo perseguida. Primero por Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso, y después sabemos que la iglesia siempre fue perseguida hasta que llegó al extremo cuando ya la iglesia romana, después del año 70 y algo, que vino el incendio de Roma, que el emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio de la ciudad de Roma y empezó una gran persecución que terminaban muertos en el circo romano. Entonces, obviamente, si alguien hubiera celebrado el nacimiento de Cristo o solo decir que era cristiano, era morir inmediatamente. O sea que no podemos presumir que en el siglo I no se celebró la fiesta porque ellos no querían. No celebraron la fiesta porque ellos no podían hacerlo. Estaban imposibilitados porque el mundo los oprimió, los trató de apagar, porque claramente trataron de disolver las cosas de Dios. Y eso sabemos que hoy, después de más de 2000 años, seguimos aquí hablando de lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es algo que nunca pudieron sacar. Sin embargo, la fiesta cristiana del primer siglo, cuando el emperador Constantino, después del año 300, se convirtió al cristianismo según su modelo personal, trajo la creencia popular, la creencia pagana de ese entonces de Roma, que era dirigida hacia el sol como un dios especial y que se celebraba el 25 de diciembre, el día del solsticio para ellos. Se unió
y lo que hizo es poner que el día 25, que ya era importante para ellos, decir que ese día había nacido Cristo. La Iglesia de Roma es la que hizo eso. La iglesia, había en ese entonces una iglesia de Roma ortodoxa, que era más pegada a las escrituras. Y esa iglesia de Roma ortodoxa tenía como programa, según sus conteos que ellos habían hecho, que Cristo había nacido el 6 de enero. Y se regían por lo que era el calendario juliano, que le llamaban en ese entonces. Sin embargo, a través de los años, sabemos que por el año 1500 se reformó todo esto y se creó el calendario gregoriano, que es el que nos rige hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que pasó? Desde el año 400 aproximadamente empezaron y movieron todas las fiestas para el 25. Y con los antecedentes históricos, en el año 1500, este Papa Gregorio, que es el que creó el calendario gregoriano, trató de acomodar que la fecha supuesta de nacimiento de Cristo sea el 25 de diciembre. Pero la realidad es que no es así. Y no es así porque 25 de diciembre también es invierno allá. Inclusive a veces cae nieve en este tiempo. ¿Cómo los pastores iban a poder estar, como dice el relato, pasteando sus ovejas a la intemperie si era invierno? Entonces sabemos que todo esto, todo este paganismo, toda esta forma en que fue tratado, fue llevado de una manera por la iglesia romana y así quedó plasmado. Pero nosotros, con un corazón dedicado a reconocer el día que nació Cristo, es un día de este año, de cualquiera de los años que sucedió en aquella época, pero nosotros reconocemos que un día Dios se hizo hombre, se humilló. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Y eso hace que la fiesta que nosotros hoy celebramos sea una fiesta con un corazón dedicado a reconocer eso. Nosotros no reconocemos nada que ver con lo que es el solsticio del 25 de diciembre. Nosotros no reconocemos ni tenemos ningún símbolo que nos adicione con ese elemento pagano de ese entonces. Nosotros como iglesia tenemos la cruz que reconocemos de Cristo, que es el símbolo del sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos. Y por eso nosotros hoy reconocemos esta fiesta y no tomamos en cuenta, porque si nosotros analizamos las fiestas, todo lo que Dios creó fue sano en el momento de su creación, empezando por el hombre. El hombre no fue creado pecador, fue creado para vida eterna, sin pecado. Pero caímos. Eso no significa que Dios nos dijo: estás separado y nunca más volverás a mí. Muy por el contrario, el mismo día que el Señor lo llamó y le dijo: han comido del fruto que yo les prohibí, ese mismo día les instaló el plan de salvación. Así mismo es. Y lo hizo, y comieron de un árbol que no tenía nada de malo. El árbol no tenía nada, muy por el contrario. Había dos árboles, dice, en el centro del Edén: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esos árboles no tenían, ni eran árboles ni paganos, ni árboles para que nosotros los separemos y los recriminemos. No es el árbol el que hizo mal, no es el fruto del árbol el que estaba mal, es el hombre que con un corazón desobediente no se acercó, no cumplió, no siguió las cosas de Dios. Y por eso trajimos el pecado hacia nosotros. Pues con ese mismo ánimo yo no puedo tratar de rechazar las cosas
que Dios hizo porque todas fueron buenas. Somos nosotros los que nos corrompemos, somos nosotros los que corrompemos las cosas con nuestros actos y nuestras actitudes equivocadas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, porque no ponemos atención a las cosas de Dios. Y por eso yo hoy no solamente quiero resaltar esto, sino quiero que examinemos lo que es la Navidad. Y la Navidad ya en estos tiempos ya se ha convertido, no solamente ya no es ni cristiana ni pagana, es comercial. La Navidad es un evento secular estrictamente comercial. Eso es la Navidad. Si usted revisa los reportes, lo único que informan en la Navidad son gastos de millones y millones de dólares que la gente hace en estos tiempos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, esa luz de amor que Dios hizo cuando se acercó, cuando se convirtió en Emmanuel, ese amor de Dios nace en los hombres. Nace en los hombres. Y por eso el tiempo de la Navidad, muchos corazones son tocados. ¿Cómo desperdiciar un momento tan valioso que el Señor ha puesto para anunciar que Él vino a este mundo para rescatarnos? Por eso es que ustedes verán que la fiesta es tan atacada. ¿Por qué atacan la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? El único interesado en que no se anuncie que el reino de los cielos se ha acercado es el enemigo. No hay nadie más a quien le puede interesar que no se anuncie que nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a salvarnos. Un momento para predicar, un momento de sensibilidad de los corazones en todos los lados, un momento en que todos escuchan, un momento en que nosotros podemos alcanzar con la palabra de Dios, poner la semilla para que el Espíritu Santo obre en cada persona. Y por eso el enemigo trata de empujarnos fuera, trata de decir: no celebres, no hables de la Navidad, la Navidad es pagana. Pero si Navidad significa nacimiento, y si estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde está lo equivocado? Sinceramente, no encuentro nada que pudiera estar equivocado. Y es un nacimiento que bíblicamente ha sido anunciado desde muchos años antes, entre 700 y 1000 años antes, entre los diferentes profetas y salmos que hay en la palabra, está registrado que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Pero no solamente lo anunciaron profetas, lo anunció el mismo Dios cuando se lo dijo en Génesis 3 a Eva, que su simiente tendrá que pelear con la simiente de la serpiente. Desde ese día el mismo Dios, así como hemos dicho siempre que la Biblia fue escrito aproximadamente por 40 autores, pues 40 autores inspirados por el Espíritu Santo y la mano de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él con su dedo escribió los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés. Entonces, cuando nosotros decimos, y la Biblia, y a veces enseñamos y decimos, es escrita por 40 autores, 41, porque es 40 hombres y el dedo de la mano de Dios. Imagínense ustedes, así es como nosotros. Y por eso quiero empezar leyendo Isaías capítulo 7, voy a leer del 14 al 16, para ver que nosotros estamos hablando con la palabra, donde la profecía nos anuncia y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno,
Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Aquí nos está diciendo 700 años antes aproximadamente que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer de una virgen. Ya nos estaba anunciando, y también anuncia que iba a tener que salir como salió de Egipto. ¿Por qué? Porque iba a ser perseguido para ser muerto. Eso nos dijo en Isaías capítulo 7, versículo 14. En Miqueas capítulo 5, en el versículo 2 y 3, nos da una especificación más. Nos dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Nos dice proféticamente, nos dice que nacerá de Belén y que será de la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta? Ya en este tiempo ya estaba decidido el lugar, la manera, por quién iba a nacer y de dónde y a dónde iba a pertenecer: a la tribu de Judá. Así es como el Señor vino anunciando que el reino de los cielos se iba a acercar, que Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a vivir. Imagínense ustedes, porque a veces pensamos en nuestro Señor Jesucristo y lo vemos siempre, lo hemos visto en películas, lo vemos en figuras, lo vemos cómo se desarrolló a través del tiempo del sacrificio perfecto. ¿Y sabe qué? Vemos a un hombre, y cierto, era 100% hombre, pero no nos olvidemos que era 100% Dios. Era Dios el que había venido. Mire esa foto, mire esa película y piense en Dios que está en ese momento ahí. Y entenderá lo grande y desprendido de su amor, que se humilló hasta convertirse en hombre y dejar su deidad de lado. ¿Por qué creen ustedes que el enemigo en la tentación, cuando lo llevó las 40 días y las 40 noches al desierto, ¿con qué lo tentó? Lo tentó con la oportunidad de que se haga Dios. Ese fue el convierte las piedras en pan. ¿Qué es eso? Eso es ejercer su poder divino de Dios. Ese era el deseo de él, era para que no cumplas el sacrificio de justicia para redimirnos del pecado. Él tenía que dejar de actuar como hombre y tenía que actuar como Dios. Y por eso los 3 momentos de la tentación, cuando usted lo lea, son para que él haga uso de ese poder divino que él tenía. Esa era la idea, sacarlo del camino. Y esa es la idea para cada uno de nosotros que tiene el enemigo. Quiere sacarnos del camino. Y nosotros no debemos permitirle eso. Debemos recordar que si él se tomó la molestia de venir hasta nosotros, lo mínimo que podemos hacer es abrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para recibirlo a él grandemente. Es lo mínimo que podemos hacer. Y por eso, en la historia que nosotros leemos, que está en Lucas, en el capítulo 2, del 4 al 14, en esa historia nosotros vamos a ver que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, sucedieron varios elementos, varias cosas que nos da a nosotros esa certeza de que estamos haciendo correctamente. Voy a leer del versículo 7 para adelante. Si ustedes quieren pueden leer la historia, no, para cortarla y no hacerla tan larga. Voy a leer el versículo 7 para adelante, y dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región. En la misma región, en la misma área, había pastores.
que eran pastores de ovejas, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Por eso sabemos de que no era invierno en que nació, o sea, no nació en este tiempo. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto los servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Su nacimiento es una señal. Es la señal de que Dios se ha acercado. Es el cumplimiento del ofrecimiento de Dios. Aquí empezó a cumplirse el ofrecimiento de Dios. Y observen ustedes lo que dice en el versículo 17. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Perdón, versículo 13 y 14. Una multitud, o sea, Dios se tomó la molestia de enviar una multitud de ángeles que alabaron a Dios, que cantaron, que se gozaron. Hubo gozo en el cielo. ¿Por qué no podemos tener gozo en la tierra si en el cielo tuvieron gozo cuando Él vino? ¿Quién nos quiere cortar el gozo? El enemigo. Es Él el que nos quiere cortar el gozo. Imagínense, no mandó un ángel, mandó, ¿qué dice? Multitud de huestes celestiales. ¿Para qué? Para que alaben, para que se note que lo que ha sucedido es un evento propio de un silencio. No hablemos del nacimiento porque no es importante, no hablemos del nacimiento porque Dios lo trajo en forma reservada. No, fue un evento tremendamente impresionante, que hasta el cielo fue movido. Y no solo eso, vamos a encontrar algo que el Señor provocó, porque todo lo que se hace es a través de lo que Dios y su Espíritu de Dios controla. Y dice: y al verlo dieron a conocer, en versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. ¿Qué es lo que hicieron estos pastores? Se fueron y empezaron a anunciar el nacimiento de Cristo. Y la gente se maravilló. ¿Qué hago yo hoy? Anuncio que el cielo se ha acercado. Anuncio que Cristo un día nació. Está en la Biblia. Es anunciado el nacimiento de Cristo a todos. Ellos fueron y dice, y se lo dijeron a todos los del pueblo, y todos se maravillaron. No les dijo los ángeles, porque recuerden que muchas veces Cristo inclusive decía al que ha sanado, al que le ha hecho el milagro, dice: no le digas a nadie. Aquí no dice no le digas a nadie. Aquí muy por el contrario. Ese gozo del cielo fue para que lo transmitieran a la tierra. Y hoy estamos transmitiendo ese gozo que el Señor nos tiene en esta casa desde que la alabanza. Ese gozo en nuestro corazón de saber que estamos proclamando que nuestro Señor Jesucristo un día vino por amor a nosotros. ¿Se dan cuenta? Y dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María sí, pero no el pueblo de Dios. Ella como madre, como mujer, ella guardó. Porque, ¿se imaginan? María, una mujer que la palabra dice bienaventurada, elegida por Dios, elegida para algo que realmente la registró en la palabra de Dios como una mujer bendecida, porque eso es lo que era, eso es lo que es en ese tiempo,
una mujer bendecida, que fue usada por Dios. Fue una herramienta válida que Dios usó. Y no solamente eso, piensen en José. Y cuando pienso en José, me doy cuenta que el papel de José era muy importante en ese tiempo. En ese tiempo, las mujeres que engañaban habiendo sido desposadas, recuerdan que hemos hablado de que el pueblo judío primero desposa y después el novio, que le dicen novio, pero ya es como esposo, regresa a su casa por casi un año para después de un año regresar a recoger a la esposa. En este momento él estaba regresando ya, porque cuando él estaba en el periodo de desposamiento en su casa, se entera de que María está embarazada. Pero aún José, teniendo un corazón bondadoso, un corazón realmente sensible, porque dice la palabra que él trató de dejarla en secreto. Él no se molestó. Todavía Dios no le había hablado y él ya tenía un corazón dispuesto. Imagínense ustedes, siendo la época, imagínense en la época la humillación que pudiera haber tenido el hombre, que la mujer lo había engañado, y no solo eso, sino que estaba embarazada. Y sin embargo, él, sin todavía conocer la palabra de Dios que lo afirmara, él ya había decidido dejarla en secreto. ¿Para qué? Para no perjudicarla. Pero vino el Espíritu de Dios, que hace las cosas perfectas, a través, y le habló y le dijo que ese hijo era del Espíritu Santo, que ella era virgen y que era la voluntad de Dios, y él asumió en obediencia y asumió la paternidad del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Piensen en José. Yo pienso en José y digo, wow, tremendo hombre, tremendo hombre. Tal vez en la palabra de Dios no tenemos un final de la historia de José. Solo sabemos que José está presente hasta los 12 años y después ya no habla de José. Pero conociendo la manera en que desarrollaba el pueblo, sé que José tuvo que haber fallecido. ¿Por qué? Porque de lo contrario la autoridad como padre de la casa no hubiera podido ser menoscabada. Y Jesucristo, en su papel como Cristo, tenía que guiar a su madre, a su familia, a sus hermanos, conforme lo hizo, y lo tenemos detallado en la palabra. Entonces no había otra opción. Tenía que estar Cristo al frente como hermano mayor de lo que es la autoridad de la casa. Y así sucedió. Pero definitivamente José es un hombre de un corazón entregado. Yo también quiero motivarlos a ustedes, porque José somos nosotros. Recuerden que José somos nosotros, hombres y mujeres. Y no hablo de José como hombre, sino hablo del corazón de José. Y hoy día sí quise darme un minuto para hablar del corazón de José, porque ese hombre no tuvo un mal corazón antes de que Dios le hablara. María no había problema. María tuvo la revelación directa del ángel. Pero José no. José fue después. Primero José creyó. Primero José tuvo que tener un corazón de acuerdo a la creencia judía, en donde el amor de Dios, el Dios Padre al cual él estaba educado, tenía que sobresalir. Y eso es lo que él hizo. Tenía un corazón sensible, lleno de amor. Y es así como después nuestro Señor Jesucristo nos muestra que todo lo que Él vino a hacer aquí es por amor. Por amor entregó su vida, por amor fuimos rescatados, por amor se cumplen los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo. El amor es la llave, el amor es la clave, el amor es el camino, porque Cristo es el camino. Y Él dijo, ¿me amas? Cumple mis mandamientos. Eso dice Cristo. Y hoy, en este tiempo de Navidad, que es un tiempo tan bueno, es un tiempo donde nuestros corazones están dispuestos, a veces es dañado, es perjudicado. Muchos critican el árbol,
Y dicen al árbol de Navidad, le dicen, no, que ese árbol es pagano, es diabólico, y quieren poner la historia como que es malo armar un árbol. Mi pregunta es, ¿por qué es malo armar un árbol? Tenemos nosotros registrado en la palabra que los árboles, en lo que es, no me acuerdo exactamente, dice la palabra que cuando ellos en Isaías está, dice la palabra que los árboles que a los que se refiere son árboles que eran cortados, cincelados, tallados para hacer ¿qué? Ídolos, y se inclinaban, eran adornados, pero ¿cuál es la diferencia? Se inclinaban ante los árboles. Nosotros no armamos un árbol para inclinarnos, nosotros no ponemos un adorno para adorarlo, nosotros armamos un árbol solamente para decorar lo que es el reconocimiento de Cristo. Todo está para ser reconocido nuestro Señor Jesucristo. Ya dije que lo que Dios creó fue bueno, el que lo corrompió es el hombre. El árbol fue creado por Dios, el hombre fue creado por Dios. Si no, tendríamos que renegar de nosotros mismos diciendo, ¿qué hacemos aquí? Para eso vino Cristo, para redimirnos, para sacarnos adelante, para que realmente nosotros podamos hacer las cosas bien. Y hay un versículo en la palabra, y con esto quiero yo acabar, Romanos 14, del versículo 5 al 8, que dice la palabra, uno hace diferencia, dice, entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Déjeme detenerme ahí. Te está diciendo que si tú crees que estás haciendo esto para Cristo, es válido. Y si tú crees que no debes celebrar la Navidad, está bien. No hay problema. Pero no juzgues a los que lo hacen. ¿Por qué? Porque ambos estamos de acuerdo. Tú crees que no debes celebrarlo en honra a Dios. Y yo creo que debo celebrarlo en honra a Dios. ¿Cuál es la diferencia que me aparta de una fiesta pagana, de una fiesta que no es de Dios sino del diablo? Porque lo que no es de Dios es del diablo. Y me voy a ir al extremo. Halloween. ¿Acaso Halloween honra a Dios? De ninguna manera. Honra al enemigo. Entonces, si yo celebro Halloween, estoy honrando al enemigo. Pero aquí yo estoy celebrando honrar a Dios. Y eso marca la diferencia. Y la palabra dice que lo único que tienes que hacer es, si lo crees en tu corazón, que así es, entonces está bien. Y miren, voy a seguir leyendo versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En todo momento que tu acto sea para honrar, glorificar, reconocer al Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, estamos correctos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importa si es esto o lo otro. Mientras con el amor verdadero nosotros honremos a Dios, con ese amor que ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo, honremos a Dios, reconozcamos a Dios, nosotros siempre vamos a caminar bien. Por eso que esta noche yo quiero decirles a todos ustedes, feliz Navidad. Póngase de pie. Quiero decirles a ustedes, feliz Navidad, porque este mes, no importa el día, no es que el 25 sea feliz Navidad, todos los días es feliz Navidad, porque es feliz el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa.
Decir feliz Navidad significa feliz el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Y si mañana me tengo que parar, volveré a decir feliz el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de que el cielo se ha acercado, hoy somos redimidos y estamos siendo rescatados del pecado y de la maldición del pecado. Quiero invitarlos, antes de orar, si alguien quiere pasar adelante. Eternamente y para siempre.